Las conferencias de La Haya surgieron ante el temor de un nuevo conflicto de carácter universal. La primera conferencia abordó reglamentaciones a la guerra. Si bien no logró la limitación de armamentos, originó el Tribunal Internacional de Arbitraje. Por otro lado, la segunda conferencia abordó temáticas acerca de derechos y deberes de países neutrales, bombas y minas navales. En 1914 fue asesinado en Austria Francisco Fernando, lo que dio inicio a la Primera Guerra Mundial. Luego que el Imperio Austrohúngaro enviara un ultimátum a Serbia, le declara la guerra y ataca. También Alemania le declara la guerra a Rusia y a Francia. Reino Unido se suma a la Triple Entente. En 1915 Italia se une a los aliados y así inicia el ataque a Austria. Serbia es derrotada en la llanura del Kosovo, Bulgaria se une a la Triple Alianza y también se da el inicio a la Guerra de Posesiones. En 1916 inicia la ofensiva alemana en Verdún, la batalla de Somme y Rumania se une a los aliados. En 1917 se da el inicio de la guerra submarina. Rusia renuncia a la guerra, los alemanes atacan la embarcación lusitiana y Estados Unidos le declara la guerra a los alemanes. En 1918 se firma el Tratado de Paz de Brest-Litovsk y Alemania firma el armisticio. Los postulados del presidente de los Estados Unidos buscan negociaciones de paz en la Primera Guerra Mundial, la cual finalizaría este mismo año. Surge también el partido DAP y Alemania pierde el armisticio de Compiègne. Tras la Primera Guerra Mundial, la fragilidad de Alemania permite un nuevo régimen político y la expansión de movimientos radicales. Las potencias vencedoras se reunieron en Versalles para negociar los acuerdos de paz, obligando a Alemania a reducir su milicia y pagar indemnizaciones a los países afectados. También se reguló la Conferencia de Paz en París. El partido DAP cambia de presidente y de nombre. Ahora será conocido por Nazi, sus iniciales. Los acuerdos de la Conferencia de Paz dieron origen a la Sociedad de Naciones, y los países vencedores siguen haciendo una serie de tratados internacionales entre ellos. Nuevamente el presidente del partido se cambia, y esta vez es Hitler el afortunado. La propaganda del partido es cada vez mayor y adquieren como emblema la conocida Cruz Esvática Negra. De 1924 a 1929 se vivió en una relativa paz hasta que Alemania e Italia abandonaran este contexto por sus planes de expansión, demostrando que la Sociedad de Naciones era ineficaz. Albert Einstein retomó una pregunta formulada hace 12 años calificándola como importante en el orden de la civilización. Al antiguo emblema nazi se le incorpora un fondo rojo convirtiéndose en bandera. Se disuelve la Sociedad de Naciones y se transfiere todos sus poderes a su predecesora, la ONU. Durante estos años se realizan las firmas de las conferencias más importantes de la historia, como lo son Moscú, El Cairo, Teherán, Yalta y Potsdam. Se realiza la firma de la Carta del Atlántico Franklin Roosevelt y Winston Churchill, con el objetivo de crear nuevos lineamientos a beneficio de los estados democráticos. Además, dicho documento se incluye en la Declaración de las Naciones Unidas.
se realiza el primer borrador de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Además, se dan dos conferencias, la Conferencia de Yalta en febrero de 1945 y la Conferencia de Dumbarton Oak en octubre de 1944. Inicia la Guerra Fría, la cual fue un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural. Además, se da la Conferencia de San Francisco, donde nace la Organización de las Naciones Unidas. En 1946 se realizó en París una conferencia con los ministros de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, la URSS, Estados Unidos y Francia. Posteriormente, de julio a octubre de ese mismo año, se realizó la Conferencia de Paz. En 1947 se culminó el proceso de Europa con la firma de los tratados de paz entre los países satelitistas de Alemania nazi y los países vencedores. En 1947 se crea la doctrina Truman. Esta consistía en proteger y ayudar a los países que eran amenazados por los soviéticos. En el 49 fue creada la Organización de Tratados del Atlántico Norte, en Washington, Estados Unidos. En el 50 el Ejército Popular de Corea del Norte gobernaba casi todo el país. En 1955 se da la Conferencia de Bandung en Indonesia. También se firma el Tratado de Varsovia en plena Guerra Fría, en la ciudad polaca. En el 57 comienza la carrera espacial, Sputnik 1 lanzado por la URSS. En el 58 la NASA pone a la órbita a Vanguard. En 1959 triunfa la revolución de Fidel Castro en Cuba. En el 60, la Organización de Naciones Unidas declara la independencia de las colonias y pueblos. En 1961 se construye el Muro de Berlín, lo cual lo convierte en el epicentro de la Guerra Fría. En 1968 se crea la Primavera de Praga, cuando Alexander se convierte en el presidente del Partido Comunista de Checoslovaquia. Ese mismo año las tropas soviéticas y el Pacto de Varsovia atacan Praga. En 1969 los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convierten en los primeros hombres en estar en la Luna. En 1973 se lleva a cabo la Guerra de Yom Kippur. El mismo año, el 16 de octubre, se da la primera crisis de petróleo. En 1975 se crea el Plan Cóndor con la ayuda de dictaduras militares de Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay, junto con la CIA de Estados Unidos. En 1979 la Unión Soviética invade Afganistán para evitar la caída del régimen comunista asociado por la guerrilla islámica. En 1981 se da el incidente del Golfo de Siria, ya que se atacan los aviones de Estados Unidos en el Golfo de Siria. En 1982 inicia la crisis de la deuda en la que aumentó la deuda económica más de 7 veces, esto causado por el bajo valor de la moneda latinoamericana y el aumento del valor del dólar. En 1985, Mikhail Gorbachev se convirtió en el máximo dirigente soviético. En Chile, miembros del grupo terrorista marxista Frente Patriótico Manuel atentan en junio en una sesión plenaria del Comité Central del PCUS. Gorbachov presentó las bases políticas de la reforma económica. Las fuerzas militares de la Unión Soviética comienzan a retirarse de Afganistán. Se conformó el Congreso de Diputados de la Unión Soviética. El Consenso de Washington inicia. Cae el muro de Berlín. El Consenso de Washington consistió en 10 medidas creadas con el fin de dar solución a la llamada crisis de la deuda que los países latinoamericanos pasaban en esta década. Las 10 medidas son: disciplina fiscal,
racionalización del gasto público, reforma tributaria, liberación financiera, tipo de cambio único y competitivo, liberación comercial, inversión extranjera, privatización, desregulación y seguridad jurídica. En 1991 el Pacto de Varsovia finalizó. El mismo año, el 18 de agosto, empezó un golpe de Estado por el Partido Comunista de la Unión Soviética. Tras todos estos hechos, el 25 de diciembre Mikhail Gorbachev renunció a su cargo. En 1992 los presos se liberaron, como consecuencia el nivel de vida se reduce. En 1991 inicia la nueva estructura en la Federación Rusa. En diciembre del mismo año se publica la tesis fundamental del programa de privatización de las empresas estatales y municipales de la Federación Rusa para el año 1992. El trato personal entre Bill Clinton y Boris Yeltsin. Bush y Putin empezaron una relación amistosa. Luego de los atentados del 11 de septiembre, Estados Unidos inició una expansión global. En 1995 se construyó el eje central de las actuaciones del programa gubernamental ruso. Finalmente, en 1999, Rusia comenzaba a crecer de manera rápida. Abandona su cargo Boris Yeltsin y toma su lugar Vladimir Putin. Al-Qaeda emitió textos y documentos a países occidentales. China dinamiza la economía interna, logrando activar un sector privado que representa el 70% del PIB. Barack Obama propuso reencauzar las relaciones con Moscú. El crecimiento en China se ha ido desacelerando.